Cuando en enero de 1502 un grupo de navegantes portugueses entran en esta extraordinaria bahía, creen estar penetrando en la desembocadura de un río, y por ello bautizan este lugar como Río de Janeiro, es decir, el Río de Enero. Ese río nunca existió, pero desde aquella fecha su nombre es sinónimo de sueños mágicos. El Cristo en lo alto del Corcovado, las playas de arena fina, los surfistas, el carnaval. Hay un sinfín de postales que atraen aquí a los turistas. Pero Río también es una compleja megalópolis, una ciudad tentacular tan extensa que sus propios habitantes la han dividido en 4 zonas. Por un lado está la zona sur. Es chic y se corresponde con el Brasil carioca del siglo XX. Algunas de sus playas tienen fama mundial como Copacabana o Ipanema. Luego está la zona centro, en la bahía de Guanabara. Es la cuna de la ciudad. Este río colonial, durante largo tiempo sede de la capital de Brasil, apenas despierta interés entre los turistas. La zona norte se desarrolló hacia mediados del siglo XIX, al mismo tiempo que Río se iba industrializando. Aquí se concentra la mayoría de los habitantes de Río y las mejores escuelas de samba. La cuarta zona de Río es la zona oeste. Fue la última en nacer y es inmensa y moderna. ¿Se trata quizá del Río del mañana? Una ciudad nueva con un desarrollo estratosférico. ¿Logrará Río conservar su delicado equilibrio entre el paisaje y la expansión urbana? ¿Y entre las 4 zonas que la componen? ¿Conseguirá esta ciudad, otrora capital de Brasil, seguir siendo uno de los puntos de atracción de América del Sur? Las respuestas las encontramos sin duda en su singular historia. La historia de Río de Janeiro empieza con la llegada de los portugueses a la bahía de Guanabara en el siglo XVI. Pero para algunos geólogos como Marcelo Motta hay que remontarse mucho antes para comprender los cimientos de Río. Para él, esta ciudad es nada menos que un monumento geológico. Podemos decir que Río de Janeiro es un gran monumento geológico. Aquí la gente vive en medio de unas formaciones rocosas únicas en todo el mundo. Así como el Gran Cañón, el Himalaya y los Alpes son únicos, las formaciones de Río de Janeiro también lo son. Los habitantes de Río emplean la palabra morros a la hora de referirse a estos relieves que rodean su ciudad. Algunos de estos morros no tienen nombre, como la mayoría de las formaciones en las que anidan las favelas, y otros son muy famosos, como el Morro de Pan de Azúcar. Su historia es tan antigua como la del Océano Atlántico. Hace 130 millones de años, el océano empezó a abrirse paso y los continentes se resquebrajaron. En ese momento, el manto terrestre, la capa que se encuentra bajo la corteza, formó los continentes. Las rocas adoptaron una nueva forma y algunas se erigieron y formaron los picos que admiramos hoy en el paisaje. Este lejano episodio geológico dio como resultado este fantástico paisaje que tanta fama ha dado a la ciudad. Asimismo, dejó en la superficie formaciones rocosas que permitieron durante siglos la construcción de edificios. En mitad del siglo XVI, los franceses, seducidos por esta bahía tan bien protegida, instalan aquí una pequeña colonia, la Francia Antártica, muy a pesar de los portugueses, que se consideraban los amos y señores de este territorio. El 15 de marzo de 1560 los navíos portugueses atacan a las posiciones francesas apostadas en la isla de Vilgañón. Los franceses deben refugiarse en el continente donde resisten durante varios años. En 1565, el rey de Portugal, Don Sebastián, se decide a enviar directamente al militar Estácio de Sá a la bahía de Guanabara para expulsar definitivamente a los franceses y fundar una ciudad real que se convertiría en la ciudad de San Sebastián de Río de Janeiro. La ciudad, fundada por los portugueses al pie de Pan de Azúcar, es un campamento militar cuyo fin es expulsar a los franceses. Tras varios crueles enfrentamientos, Mem de Sá, que entonces era gobernador general de Bahía, regresó a la bahía de Guanabara y transfirió la ciudad desde Morro de Pan de Azúcar a lo alto del Morro del Castillo.
Ahora no lo podemos apreciar, pero era un lugar bastante seguro que disfrutaba de una posición muy estratégica para controlar la entrada de la bahía de Guanabara. Tras deshacerse de los franceses, los portugueses aprovechan para apropiarse definitivamente de la bahía de Guanabara. Establecen el nuevo núcleo urbano en un lugar que hoy en día es casi imposible de imaginar tras las numerosas metamorfosis que han alterado por completo la topografía original. Esta segunda fundación de Río en Morro del Castillo lleva la huella de la difícil victoria sobre los franceses. A la hora de determinar cuál sería el punto de partida de la urbanización de Río, se priorizó el aspecto estratégico sobre cualquier otro. Los jesuitas, muy activos en la victoria contra los franceses, son recompensados generosamente. Reciben la cumbre de Morro del Castillo, donde la corona portuguesa construye para ellos un colegio y una iglesia. Nireu Cavalcanti, uno de los grandes conocedores del pasado de la ciudad, afirma que la elección de Morro del Castillo no fue la idónea. Fue un gran error, un tremendo error, porque en Morro del Castillo no había agua potable. Excavaron un pozo de agua salada, por lo que se veían obligados a ir en busca de agua a la Riviera Carioca. Por suerte, la bahía de Guanabara ofrecía otras ventajas. Solía ser lugar de reunión de ballenas, sus aguas eran muy venenosas y era un destacado puerto natural. Serán las órdenes religiosas católicas las que asegurarán su desarrollo. Tenemos 4 morros que definen el urbanismo de la ciudad de Río de Janeiro. El Morro del Castillo, con los jesuitas, el Morro de São Bento, con los benedictinos, el Morro de la Concepción, con el obispo, y el Morro de San Antonio, con los franciscanos. La ciudad crece y su trazado se transforma a partir del eje de estos 4 morros. A principios del siglo XVII, Río no es más que una pequeña aldea colonial encajada entre 4 colonias. Su evolución habría sido bien distinta de no haberse cernido sobre la aldea un afortunado incidente. Pocas iglesias son testigo de este repentino enriquecimiento, y una de ellas es la iglesia de la Tercera Orden, que se encuentra en el Morro de San Antonio. El interior es totalmente dorado, una obra maestra barroca recubierta de oro, un oro descubierto a finales del siglo XVII bajo tierra. Este oro transformará el destino de San Sebastián de Río de Janeiro. Pero para ello, Río deberá hacerse con las excepcionales riquezas que los buscadores de oro llegados de Portugal extraen del subsuelo de Minas Gerais. Renato Franco, historiador especialista en las Minas Gerais de la época colonial, camina sobre lo que se conserva de una antigua ruta dedicada al comercio del oro. La producción de oro empezó a ser verdaderamente vertiginosa, porque gran parte del oro extraído de Minas Gerais es un oro aluvial, un oro de superficie. Poco después empieza a construirse una ruta real entre Río de Janeiro y Vila Rica, en Minas Gerais, con el fin de canalizar el oro que llega a Río. Esta ruta de 515 kilómetros atraviesa montañas y densos bosques, y su construcción se termina en 20 años. Una espera que sin embargo reportará una gran fortuna a Río. La nueva vía de comunicación era interesante porque era mucho más rápida. El trayecto se reducía en 50 días. Esta ruta real es el camino por el que debe transitar todo el comercio. El Caminho Novo concentrará el principal tráfico de mercancías con destino a Minas Gerais, y la administración real podrá aplicar impuestos gracias a las aduanas abiertas en el camino. Río se beneficia mucho de esto, y no porque produzca algunas de las mercancías específicas que viajan a Minas, sino porque se encuentra en la entrada y en la salida de la nueva vía. Eso explica que en la segunda mitad del siglo XVIII podamos hablar de una ciudad en la que la importancia del comercio es crucial. A principios del siglo XVIII, Río amplía su rol de pivote comercial del imperio colonial portugués. Posicionada en un lugar óptimo en la ruta de las Indias, este puerto del Atlántico Sur ocupa también una posición favorable para el comercio con África.
Con el descubrimiento del oro, el puerto de Río de Janeiro se convertirá en el principal puerto de entrada de todas las mercancías y también de los esclavos que son conducidos a la región de Minas. Se convertirá también en el puerto en el que se embarcará el oro con destino a Portugal. A partir de este momento, la ciudad empezará a ser vista por la corona portuguesa como una ciudad fundamental para la administración de toda esta región, de todo ese territorio central y meridional de la América portuguesa. Un hombre personificará el inesperado éxito de Río de Janeiro durante la primera mitad del siglo XVIII. Gómez Freire de Andrade es uno de los excelentes administradores que Portugal envía apresuradamente a su colonia con poderes exclusivos. Gómez Freire manda remodelar este palacio de los gobernadores en el que nos encontramos y que anteriormente servía como Casa de la Moneda y como almacén real. Gómez Freire solventa también el talón de Aquiles de la ciudad, su suministro de agua. La construcción de un acueducto de piedra para canalizar el río Carioca permitirá garantizar el suministro del agua a la ciudad. La llegada del agua al interior de la ciudad, además de servir para abastecer a diario a los ciudadanos, tenía una función estratégica fundamental. En caso de asedio, la ciudad podría contar con su propia fuente de agua. Antes de convertirse en un elemento icónico de Río, este acueducto dominó la ciudad colonial durante mucho tiempo. 30 años después del nombramiento de Gómez Freire como gobernador de Río de Janeiro, la evolución colonial, los acontecimientos geopolíticos y el oro convierten a Río en la principal ciudad de la América portuguesa. En 1763 se confirma el cambio oficial de la sede del virreinato y la capital del estado de Brasil pasa de Salvador de Bahía a Río de Janeiro. Casi 200 años después de su fundación, Río de Janeiro se ha convertido en la ciudad más grande de Brasil y la segunda del reino tras Lisboa. Seguirá siendo así hasta que Lisboa sufra el asedio de los ejércitos de Napoleón, que invaden Portugal en 1807. Víctimas de la guerra entre Napoleón y los ingleses, los soberanos de Portugal, aliados de los ingleses, se ven obligados en 1807 a huir de Lisboa en vista del asedio de las tropas francesas. Cerca de 20 navíos se preparan para una larga travesía por el Atlántico. Al cabo de 3 meses en alta mar y un desvío por Salvador, la flota consigue llegar a Río, donde los cientos de aristócratas portugueses a bordo de las naves descubren agotados una ciudad sorprendente. Todo aquello que posteriormente, visto por un prisma romántico, ha pasado a ser considerado hermoso, como los pájaros, los peces, los bosques, era visto entonces como algo hostil, sin mencionar el clima, considerado perjudicial para la salud. Una familia anodina, la de los Braganza. La reina madre, doña María, enloquece y su hijo, don Joao, debe asegurar la regencia sin el más mínimo apoyo de su esposa, Carlota Joaquina. Los Braganza desconocen cuánto tiempo se quedarán en aquel Río de Janeiro peligroso e inquietante, pero la colonia les tiene preparada una calurosa bienvenida. Para darles la bienvenida, se iluminó toda la ciudad con velas. Y las casas más adineradas contrataron a una pequeña orquesta que tocaba una pieza cuando el príncipe pasaba por delante de ellas. Los cariocas harán lo indecible por acoger debidamente a esta corte formada por cientos de personas. Uno de los grandes comerciantes de la ciudad, que había amasado una gran fortuna gracias al comercio de esclavos, ofrece a don Joao una hermosa residencia a medio terminar, situada en una pequeña colina a las afueras de la ciudad, en lo que se conoce como Quinta da Boa Vista. Esta se convertirá en su residencia principal. Pero poco queda hoy de la llegada a Río de los soberanos portugueses. La Biblioteca Nacional conserva actualmente en el Departamento de Obras Únicas algunos de los preciados objetos que trajeron con ellos a Río. Para María Beatriz de Melo e Sousa, especialista en arte cristiano del período barroco, el tesoro real es un auténtico tesoro que influirá enormemente en la ciudad. A Río de Janeiro no llegó la biblioteca al completo, sino los tesoros, los códices.
Este es el manuscrito más hermoso de la Real Biblioteca Portuguesa. Se trata de un libro de horas. Aquí aparecen representados muchos santos que guardan una profunda relación con la monarquía portuguesa, como San Sebastián, que fue el patrón de la ciudad de Río de Janeiro. La llegada de esta biblioteca coincide con una de las transformaciones fundamentales que sufre Río a principios del siglo XIX. La instauración de la monarquía portuguesa coincidirá con la aparición de la imprenta. Río se convierte de la noche a la mañana en la capital cultural del país, y esto favorecerá el desarrollo de una élite intelectual y de una cultura propiamente cariocas. Pero la llegada de la familia real introduce también una serie de novedades en el paisaje de Río. Testigo de ello es el jardín botánico, levantado en el extremo de la laguna Rodrigo de Freitas. Hoy en día es un parque al que vienen a relajarse los cariocas, pero originalmente su función no tenía nada que ver con el ocio. El Jardín Botánico de Río de Janeiro fue creado en 1808, lejos del centro de la ciudad, dentro de una fábrica de pólvora y en un contexto bélico en Europa. Se vivía entonces la época de las invasiones napoleónicas. Don João intentaba huir de Napoleón y se temía una invasión de la ciudad de Río de Janeiro. En este almacén de pólvora, don João había instalado un jardín de aclimatación. Se trataba del lugar en el que las plantas traídas de fuera se adaptaban al clima y al suelo brasileño pensando en un fin comercial. Eran plantas para alimentarse, vestirse, para medicinas, y eran muy codiciadas por los piratas de muchos países. En este lugar tan resguardado, los botánicos del siglo XIX aclimataron especies como el té, el clavo, la canela e incluso el eucalipto, siempre en beneficio de una ciudad que poco a poco va adquiriendo el brillo de una capital. Unos años después de la llegada de la corona, la población alcanza ya las 80.000 personas, el doble que 20 años antes. Los recién llegados se instalan en el exterior del perímetro formado por los Cuatro Morros. Y conforme la ciudad va creciendo, especialmente hacia el norte, el bosque va reduciéndose y las colinas que lo rodean se llenan de cafeto, la planta del café. En las llamadas facendas, la mano de obra se compone de esclavos que llegan en grandes números procedentes de África. El tráfico de esclavos negros es más intenso que nunca. En 1820 estalla una crisis política en Portugal que ha recuperado su independencia. La monarquía absolutista se topa con la oposición de los liberales, que aspiran a proponer una nueva constitución a su rey, don João, al que exigen que regrese a Portugal. El simple hecho de exigir una constitución que luego tendrá que respetar el rey nos dice mucho de los nuevos vientos que soplan en Portugal. Las Cortes portuguesas exigen incluso el envío de gobernadores a Brasil, así como el cierre del Tribunal de Justicia, que había sido creado aquí y que había conferido y otorgado a Brasil una categoría de Estado. Es como si don João, al marcharse de Lisboa, hubiera dejado un Estado y hubiese creado otro. Tras una estancia de 13 años en Río, don João VI regresa a Portugal, pero deja a su hijo mayor, don Pedro, como regente de Brasil. La única solución razonable para arreglar esta especie de reino de varias cabezas será la separación. El 7 de septiembre de 1822, don Pedro proclama la independencia de Brasil y asume el título de emperador. Río se convierte entonces en la capital del Imperio de Brasil. Hace relativamente pocos años salió a la superficie un episodio trágico de este periodo colonial que tuvo lugar en el barrio de Gamboa, muy cerca del puerto en el que desembarcaban los esclavos procedentes de África. Este barrio, bautizado como la Pequeña África, acogía a las familias pobres de los trabajadores del puerto, la mayor parte esclavos o descendientes de esclavos. En la calle Pedro Ernesto se encuentra el único monumento conmemorativo dedicado a los esclavos africanos, un lugar que debe mucho a María de la Merced, que lo descubrió mientras hacía la reforma de su propia casa hace ya 20 años. Estábamos reformando esta casa y de repente nos encontramos unos huesos humanos. Al principio pensamos que se trataba de los huesos de una persona a la que habían matado y habían enterrado en el patio trasero. Pero entonces reparamos en que había muchos huesos, de muchas personas, incluso de niños.
2 días más tarde, el ayuntamiento envió a nuestra casa a un grupo de arqueólogos e historiadores. Y estos concluyeron que mi casa se encontraba en el antiguo cementerio de esclavos, el cementerio de Pretos Novos, que quería decir los recién llegados de África. Se inició entonces una excavación arqueológica en la casa de María de la Merced bajo la dirección del profesor Reinaldo Tavares. Estudio la muerte, es mi campo de especialización y obviamente me interesó conocer aquel cementerio de esclavos que hasta entonces era desconocido para la sociedad carioca. Aquel cementerio fue cerrado en 1830 cuando se declaró ilegal el tráfico de esclavos. Cerca del puerto en el que desembarcaban los esclavos, a menudo agotados y enfermos tras la terrible travesía por el Atlántico, y cerca también del mercado de los esclavos de Valongo, en el que se enterraron numerosos cadáveres. Aquel mercado de esclavos movía a mucha gente, pero también moría mucha gente. Era costumbre enterrar los cadáveres y más adelante desenterrarlos y quemar los huesos, de tal forma que volviera a haber espacio para nuevos enterramientos. La historia de la esclavitud en Brasil es una historia muy desconocida, una historia muy ruin. Y yo creo que es una historia que merece ser contada. El tráfico de esclavos africanos sigue siendo una actividad económica de primer orden para Río, muy a pesar de los ingleses que ejercen presión sobre los brasileños para que lo dejen de lado. La cuestión de su abolición sale a la superficie en varias ocasiones, pero las élites sociales y políticas acuerdan postergar esta medida. La trata de esclavos africanos, clandestina durante cerca de 20 años, es una fuente abundante de mano de obra para las plantaciones de café hasta 1850. La historiadora Eve Matos ha estudiado la transformación política del Brasil de finales del Imperio hasta los años 20, es decir, cómo este país profundamente colonial entró en la modernidad. La ciudad empieza entonces a atraer a gente de otros puntos de Brasil, que también aprovechan el momento para llegar a Río. La élite abandona el centro y a finales del siglo XIX se instala paulatinamente en Flamengo y Botafogo. Río se convertirá en la principal ciudad manufacturera de Brasil y, posteriormente, también industrial. Esto queda plasmado en las imágenes de Marc Ferrez, en las que se ve un Río de Janeiro en plena evolución cerca de 1880. Las fábricas se multiplican, los núcleos de población de algunos morros se ven afectados por la actividad inmobiliaria. La ciudad se densifica bajo los efectos de un notable crecimiento demográfico. Esta presión demográfica será aún mayor cuando Brasil se decida finalmente a poner fin a la esclavitud, una decisión en la que, según la historiadora Mari del Priore, interviene la princesa Isabel de Brasil. La princesa Isabel firmó el 13 de mayo de 1888 una ley que pasará a la posteridad con el nombre de Ley Áurea, es decir, Ley Dorada. Dorada era de hecho la pluma que se empleó para la rúbrica, que se conserva con gran mimo en el Museo Imperial de Petrópolis. Al contrario de lo que se cree, la princesa empieza a interesarse por la abolición únicamente durante las vacaciones, es decir, entre enero y febrero de 1888. Hasta entonces, ella hablaba de sus negritos, de mi negrita o mi negrito, y nunca se había pronunciado acerca de la esclavitud, si bien en Brasil había una destacada prensa femenina abolicionista y muchas mujeres estaban comprometidas con el abolicionismo, sobre todo en el nordeste. La firma de la princesa Isabel el 13 de mayo no es más que la conclusión oficial y formal de un proceso con mucho tiempo de vida. Varias fuerzas políticas contribuyen a debilitar el imperio a finales del siglo XIX. Una de ellas tiene su sede en el barrio de Gloria, en un edificio único: el Templo de la Humanidad. Este templo, creado en 1891, acoge la iglesia positivista brasileña, que se basa en los principios establecidos por el filósofo francés Auguste Comte. Aquí solían reunirse intelectuales y científicos cuya participación en la religión de la humanidad iba de la mano de una lucha política en pro de la modernización de Brasil. Alexandre Martins es el actual responsable del templo, que en la actualidad se encuentra en muy mal estado. Aquí tenemos el altar, que es una representación de la humanidad.
Vemos a una mujer con un niño en brazos. Augusto Comte recomendó que el rostro de esa mujer fuera el rostro de Clotilde de Vaux. Clotilde de Vaux, musa de Auguste Comte en la vida real, se convirtió en icono de la humanidad gracias al fundador del positivismo, lo que no deja de resultar curioso. Domingo tras domingo ambos participaban aquí en asambleas que esperaban fervientemente poner fin al Brasil imperial. La Iglesia desempeñó un papel fundamental en la formación de la República, tanto antes de la República, para hacer posible la proclamación de la misma, como después, para dar forma a la nueva República, que fue proclamada el 15 de noviembre de 1889. Uno de los tesoros de la Iglesia positivista son los bocetos de una nueva bandera de Brasil. El hito más destacado del trabajo hecho por la Iglesia positivista es la obra que debemos a Miguel Lemos y Teixeira Mendes, La bandera nacional, que lleva un lema extraído de una frase de Augusto Comte: orden y progreso. Tan solo 18 meses después de la abolición de la esclavitud, Brasil cambia de régimen y Río se convierte en la capital de la República. Los modernos han ganado. La llegada de numerosos esclavos liberados recientemente y el desarrollo de los tranvías dinamizarán la expansión de Río, en concreto hacia el norte, donde prosperarán las fábricas. En el centro, en el casco antiguo, aparecen tugurios insalubres denominados cortizos. En ellos vive la cuarta parte de la población, lo que propaga las epidemias de tuberculosis, fiebre amarilla y tifus. El crecimiento demográfico va de la mano del aumento de la sensación de peligrosidad y surgen iniciativas para controlar y civilizar, entre comillas, el centro de la ciudad. En 1902 se confía la transformación del centro de Río al prefecto Pereira Passos. Este decide crear una gran avenida en línea recta que atraviese el viejo río. Se toma entonces la decisión de transformar la ciudad en un escaparate, lo que por un lado servirá para dar lustre a la ciudad y por el otro a obligar a la población a marcharse del centro. El prefecto tiene plenos poderes para hacer desaparecer los cortizos y expulsar a sus inquilinos con el fin de llevar a cabo su obra maestra, la avenida central. Con una longitud de 2 kilómetros y una anchura de 33 metros, estará flanqueada por imponentes edificios. Estos preciosos inmuebles nunca habrían visto la luz sin el apoyo de una importante fuente de energía que fue descubierta en el otro gran bosque de Río, el bosque de Pedra Branca. Al estudiar este bosque, Rogério Ribeiro ha descubierto numerosas plataformas que permitieron la fabricación de carbón de madera. Estamos en una carbonera, en pleno corazón de una carbonera. Hay muchas, pero el problema es que son muy difíciles de encontrar. Han pasado más de 100, 150 o 200 años, y la vegetación ha recubierto por completo todas las carboneras. Para asegurarse de que estamos en una carbonera, basta con que Rogério compruebe si el suelo contiene aún trazas de carbón. El suelo de una carbonera tiene un color negro característico y pequeños fragmentos de carbón que son fáciles de reconocer. Son fragmentos que resultan del proceso de fabricación del carbón. Rogério señala que un gran número de carboneros vivían en el bosque. ¿Quiénes eran aquellos a los que él califica de invisibles? Resulta interesante constatar que la historia oficial de la ciudad no habla de los carboneros. Son completamente ignorados por los prejuicios que los persiguen. Los carboneros eran negros, vivían en medio del bosque y siempre estaban sucios por el carbón. Estas tres características contribuyeron a aportar una gran invisibilidad social a su oficio, a pesar de que la sociedad entonces dependía de la energía producida por el carbón. Han desaparecido prácticamente todos los inmuebles de aquel periodo, pero uno de los más ostentosos, el Teatro Municipal, inspirado en la Ópera de París, preside todavía uno de los extremos de la avenida central, rebautizada como Avenida Río Branco. No olvidemos que para levantar aquellos edificios no se empleó el hormigón, sino que todos los elementos estructurales eran de piedra y el resto de ladrillo y madera, pero principalmente eran de piedra. ¿Qué relación había entre la piedra y el carbón?
la misma que une al hierro y el fuego. Para tallar las piedras, los artesanos utilizaban herramientas de hierro, buriles, cinceles y puntas perfectamente afiladas. El afilado de las herramientas se realizaba en las forjas, que consumían grandes cantidades de energía. Se precisa, por lo tanto, una gran cantidad de carbón para desarrollar aquel Río de Janeiro, y ese es el vínculo entre el bosque y la ciudad. Si nos centramos únicamente en esta parte de Río, hablar de Río Ciudad Maravillosa, como hace un periodista brasileño en 1908, tiene todo el sentido del mundo. En el centro de la capital ya no queda en pie ningún tugurio. Gracias a que la avenida central desemboca en la bahía de Guanabara, la ciudad se vuelca con el litoral y con las playas del Atlántico Sur. La construcción del túnel del M en 1906 da el pistoletazo de salida a la urbanización de Copacabana, una zona recogida entre los morros y el océano. El simple hecho de abrir los túneles sirvió para impulsar la ocupación de Copacabana de forma rápida. Podemos decir que Copacabana se construyó casi en su totalidad en poco más de una década. La apertura a pie de playa en 1923 de un hotel de gran lujo contribuye a realzar la reputación internacional de la playa de Copacabana. Y unos años más tarde, Copacabana es testigo de la afluencia de residentes permanentes que acuden atraídos por un nuevo estilo de vida y por las nuevas comodidades de Río, como el sistema de alcantarillado. Los cariocas tradicionales, aquellos que adoran la música y la vida bohemia, tuvieron su origen en Copacabana. El carioca nació en Copacabana. La aparición de este nuevo habitante carioca es paralela a la desaparición de su predecesor, el Colón portugués, un hecho que espolea a la élite republicana. En 1920 la República se dispone a celebrar el aniversario de la independencia a través de una exposición que tendrá lugar en el Morro del Castillo, llamado a desaparecer. Pero el Morro del Castillo es el corazón de la antigua ciudad. Los restos de su fundador, Estacio de Sá, reposan en la iglesia situada en lo alto del morro, la iglesia de San Sebastián. El Morro del Castillo, a diferencia de los otros morros del centro de Río, era un morro que tenía un significado y una función en la organización de la ciudad. Esta decisión política, que parece apuntar a una voluntad de borrar las reminiscencias del antiguo poder, debe hacer frente a un importante desafío técnico: derribar una loma de varias hectáreas y 60 metros de altura. Se estima que el volumen de escombros podría llegar a los 4 millones de metros cúbicos. Dos años más tarde, el Morro del Castillo ha desaparecido por completo, dejando paso a una gran explanada. Esta representará un golpe de suerte para los arquitectos, que se lanzan a proyectar allí edificios del estilo más en boga, el Art Deco, un estilo que no tiene secretos para Marcio Reuter. Las etapas de urbanización de Río de Janeiro pasan necesariamente por las demoliciones. Una de las más importantes fue la demolición del Morro del Castillo. A partir de los años 30, ahí se concentrará la mayor cantidad de edificios de Art Deco. La gran explanada del Morro del Castillo, propiedad del Estado, ofrece al gobierno de Getúlio Vargas un lienzo en blanco sobre el que levantar las construcciones que realzarán el prestigio de su poder. En Río de Janeiro se creó una verdadera Brasilia, con el fin de acoger a los nuevos ministerios, los nuevos edificios que el presidente Getúlio Vargas había deseado para la ciudad. Y si nos fijamos bien, tanto los edificios de los ministerios, de la Policía Federal y de la prensa son de estilo Art Deco. El ejemplo del gobierno, la moda de los baños de mar y una ley que prohíbe las residencias en el centro de la ciudad favorecen la construcción de inmuebles Art Deco en los barrios de Flamengo, Botafogo y Urca. El Art Deco no deja de emplearse en Río de Janeiro cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, como sucede en Europa.
sino que se sigue empleando hasta los años 50. Algunos edificios de Leblon, en Ipanema, son construidos con Art Deco en plenos años 50. Tras Copacabana, donde florecen numerosos inmuebles de estilo Art Deco, se construyen otros edificios similares más hacia el oeste y cerca de las playas. Algunos se inspiran en la estética de los transatlánticos, como el inmueble Itaoka. Pero si nos fijamos bien, no solo se trata de líneas elegantes, sino que hay un extraño motivo que se repite: una representación estilizada de un sapo, un reputado talismán en la India. En Brasil no hemos tenido un Art Deco típicamente nacional. Los inmuebles en los que vivirá la gente adoptan nombres indios, como Itaí, Itaú, Itaoca, Itacoloni, Ipú, haciendo siempre referencia a los precursores, a los verdaderos propietarios de este país. Pero la estrella del Art Deco en Río es sin duda la estatua del Cristo Redentor que preside el Corcovado. El proyecto de esta estatua estaba programado para el primer centenario de la independencia de Brasil. En principio debería haber presidido el Morro de Pan de Azúcar, pero finalmente se optó por instalar este monumental Cristo en el Corcovado. Adón Pérez, historiador de arte, ha estudiado la obra del artista que dio forma a este proyecto, el escultor Landowski. Adón Pérez vive en la actualidad a pocos pasos de otra obra monumental de Paul Landowski, el Muro de los Reformadores, levantado en un parque de Ginebra. El primer proyecto fue el de Heitor da Silva Costa, pero cuando fue presentado ante la prensa, recibió una pésima acogida, ya que la escultura tenía un estilo muy del siglo XIX. Heitor da Silva Costa no es artista sino ingeniero, y el conservadurismo de su estatua atraerá la furibunda crítica de los intelectuales. Su obra será rebautizada socarronamente como el Cristo con una bola. Gracias a la ayuda del artista Carlos Oswald, el proyecto evoluciona notablemente hacia un Cristo con los brazos abiertos y vestido con una toga. Dotado de estos bocetos gráficos, Heitor da Silva Costa viaja a París, que por aquel entonces es la referencia en materia de grandes monumentos y de recursos técnicos. La Estatua de la Libertad es obra de un escultor francés, Bartholdi, y como no, la Torre Eiffel. Da Silva Costa elige a Paul Landowski, escultor que había recibido el Gran Premio de Roma en el apogeo de su carrera, para transformar este ambicioso proyecto en una realidad tridimensional. Landowski aceptó inmediatamente el proyecto, pero deseaba gozar de una libertad artística plena para hacer realidad aquella escultura tal cual se la imaginaba. A pesar de la complejidad de la propuesta, que combina arquitectura, ingeniería y escultura, Landowski se entusiasma por el proyecto de este Cristo descomunal. Landowski tenía que elaborar una maqueta que sería enviada a Brasil, precisamente donde se construiría la escultura. Varias maquetas como esta son presentadas a Heitor da Silva Costa para que dé su aprobación. Poco a poco las líneas se van geometrizando y se vuelven Art Deco. Para la estructura interna que debe soportar las 1.145 toneladas de la estatua, Heitor da Silva Costa confía en el ingeniero francés Albert Cacot, experto en hormigón armado que acababa de ultimar una técnica de estructura de enrejado capaz de ofrecer las necesarias garantías de resistencia. Para la cabeza y las manos, no obstante, se emplea una técnica diferente. Landowski hizo la cabeza y las manos a escala real en arcilla, y también las enviaron a Brasil, donde las fabricaron en hormigón armado. El equipo que trabaja en Brasil lleva a cabo entonces un excepcional trabajo en la cumbre de Corcovado. Hay que ensamblar los elementos que han llegado de Francia con la construcción a una escala 10 veces mayor que la escultura de Landowski. A Heitor da Silva Costa se le ocurre la idea de recubrir el hormigón con un revestimiento de piedra jabón, una especialidad local, para proteger la escultura de las inclemencias del tiempo y para embellecerla. Con ese revestimiento de piedra jabón, la pieza llegada de Francia adquiere una especie de aura brasileña.
Desde entonces, la obra conjunta de Da Silva Costa, Landowski y Albert Cacu se ha convertido milagrosamente en un símbolo, y no solo de Río, sino de todo Brasil. La impresionante estatua abraza la bahía de Guanabara, acoge a los visitantes que la ven desde lo lejos y vela por las zonas especiales de Río que se adivinan sobre las colinas de los Morros. Estas zonas, tan reconocibles por su apariencia de mosaico, por su aspecto de caos formal que rompe visualmente con la visión de la ciudad clásica, proliferaron en Río a lo largo del siglo pasado. Las favelas siempre se han definido por tres criterios. En primer lugar, eran los lugares en los que se concentraba la pobreza más extrema de la ciudad. En segundo lugar, eran los lugares que tenían una precariedad considerable de infraestructura urbana y de servicios. Y en tercer lugar, eran lugares que ocupaban unos terrenos de forma ilegal o irregular. Durante mucho tiempo las autoridades consideraron que estas concentraciones de habitantes que se autoabastecían eran ilegales en el espacio urbano y pudo haberlas eliminado en cualquier momento. Hasta los años 40 estos barrios de Río que tantos temores y rechazos suscitan nunca estuvieron incluidos en los programas electorales. En 1940 se lleva a cabo el primer censo y entonces se empieza a contar las favelas. Esto significa que en los años 40 empieza a conocerse el funcionamiento de estas construcciones. Paralelamente, el gobierno Vargas tiene su primer contacto con los parques proletarios provisionales en los que se realoja a los habitantes expulsados de las favelas de Cayú, Leblon y Gávea. En 1940 se contaron 119 favelas y hoy hay más de 700. En la actualidad son considerados barrios de pleno derecho de la ciudad y reciben un destacado apoyo público para mejorar la vida de sus habitantes. A partir de los años 80, la inversión en ellas es cada vez mayor. Y esa inversión viene acompañada a partir de los 80 del servicio de recogida de basuras, de escuelas. Antes era casi inimaginable encontrar una escuela en una favela, todo lo contrario de lo que sucede en la actualidad. Mariana subraya que la antigua diferenciación entre asfalto y tierra o entre ciudad formal y ciudad informal ha quedado obsoleta. Las favelas de la zona sur y centro se aburguesan. Prueba de ello es el aumento del mercado inmobiliario que obliga a los más pobres a exiliarse hacia la lejana periferia. Tras la Segunda Guerra Mundial, el barrio de Tijuca, en la zona norte de Río, acogerá un lugar emblemático del Brasil moderno, el Maracaná. No es solo un estadio de fútbol, sino el templo del fútbol, un templo reverenciado como un verdadero monumento. Fue construido para acoger la primera Copa del Mundo de Brasil en 1950. Pero según Bernardo Buarque, historiador experto en cultura popular, este templo también debería contribuir a lograr una sociedad brasileña menos dividida por el color de la piel de sus ciudadanos. Cuando se decidió construir el estadio de Maracaná, se optó por construirlo en un lugar tradicional, en un punto de encuentro que serviría para unir a los habitantes de la periferia y a los del centro, que uniera a ricos y pobres y que fuera de fácil acceso gracias al transporte público. Gracias al rendimiento de su selección, compuesta por blancos, negros y mestizos, en la Copa del Mundo de 1938, Brasil recibe el encargo de organizar la siguiente Copa del Mundo, que tendrá lugar en 1950 a causa de la Segunda Guerra Mundial. La condición que impone la FIFA para que la Copa del Mundo se celebre en Brasil es que se construya un gran estadio. Se moviliza entonces una abundante mano de obra para levantar el estadio más grande del mundo, situado en la zona norte. Un total de 10.000 obreros trabajan en turnos para construir el Maracaná, inaugurado tan solo 2 semanas antes del inicio de la competición. En un mundo sin televisión, este recinto permite la comunión del pueblo brasileño con los jugadores y las autoridades.
El día de la final, 200.000 espectadores, es decir, el 10% de la población de Río, se dan cita en el Maracaná. Todos dan por ganador al equipo que simboliza el mestizaje. Pero finalmente son los uruguayos quienes se llevan la final. Brasil perdió por la negligencia de determinados jugadores y especialmente se cargaron las tintas sobre varios jugadores negros. Por suerte, el fútbol típicamente brasileño se impondrá con brío en las posteriores Copas del Mundo, haciendo así que el pueblo brasileño se sienta orgulloso de su selección. El estadio de Maracaná lleva ahora el nombre de Mário Filho, una de las figuras de la prensa deportiva del Río de la preguerra. Se trata de la misma persona que estableció las competiciones entre las escuelas de samba y codificó el carnaval tal cual se conoce hoy en todo el mundo. El carnaval debe en parte su extraordinaria fama al diario deportivo de Mário Filho, que intentaba mejorar sus tiradas cuando el verano interrumpía las competiciones de fútbol. En 1935 las autoridades de Río inscriben el desfile del carnaval en el calendario oficial y pasan a considerarlo día festivo. Esta decisión resulta de vital importancia para una música nacida en un barrio de la zona norte habitado principalmente por descendientes de esclavos. La cultura más importante como base para la samba, que es la cultura que nace en la comunidad de la Plaza 11, la hacen hijos de antiguos esclavos llegados de África del Norte. Llegaron a Brasil en la última fase de la esclavitud y conservaron sus vínculos familiares y comunales. Esto fue crucial para que pudieran desarrollar un sentimiento colectivo que les insufló la fuerza necesaria para crear ese símbolo de la identidad cultural brasileña que es la samba. Una de las escuelas de samba más antiguas de este barrio creará una samba que en la actualidad continúa sirviendo de base musical para los desfiles. Durante la etapa de Estácio de Sá, se produce la invención de un formato definitivo, de un formato con un gran acabado, que es la batida de la samba. Se trata de un ritmo hecho para moverse, un ritmo que invita a bailar, un ritmo idóneo para el desfile que recorre la avenida y para que la gente camine de forma alegre y positiva. El carnaval y la samba, al igual que el fútbol, simbolizan una nación con múltiples colores de piel, una unión entre blancos y negros, pobres y ricos. Río es la capital y aquí se forja esa identidad brasileña común a todo el mundo. Pero el 21 de abril de 1960 cambia todo. Aquel día Río deja de ser la capital de Brasil en beneficio de Brasilia, situada en pleno centro del país. La transferencia de los edificios administrativos y de la sede del gobierno deja a la ciudad de Río noqueada. La población se acerca entonces a los 5 millones de habitantes. Río, limitada por las fronteras naturales, opta por una nueva extensión. La apertura del túnel de Joá ve nacer la cuarta zona de Río, la zona oeste. Esta nueva zona de Río, conocida comúnmente como Barra, conoció un primer embrión del desarrollo en los años 70. El resto de Barra de Tijuca por aquel entonces no es más que una gran llanura ocupada por contados granjeros, hasta que Lúcio Costa, urbanista autor del plan de la nueva capital, Brasilia, propone una ordenación urbana de gran alcance. El plan de Lúcio Costa para Barra de Tijuca propondrá las mismas funciones y soluciones modernistas que encontramos en Brasilia y en las ciudades que han sido diseñadas de la misma manera. Grandes vías rápidas que ponen en contacto los territorios en sus dos grandes dimensiones, en el eje este-oeste y en el eje norte-sur. Esta extensión de Río, organizada alrededor de las autopistas urbanas, debería convertirse, según Lúcio Costa, en el centro de la metrópolis tentacular. Lúcio Costa lanza entonces la idea de ocupar la fachada litoral con edificios excepcionalmente altos.
En el caso de la estructura urbana de Barra de Tijuca, los inmuebles tienen diferentes formas. No hay espacio público que delimite las manzanas, no hay manzanas. Este tejido urbano hecho de edificios que son zonas privadas deja muy poco espacio para las zonas comunes. Se trata de una forma de urbanismo considerada incompatible con el desarrollo sostenible. Conocemos las consecuencias sociales de ese modelo, pero por otro lado representa un cierto espíritu juvenil de la organización urbanística. Si Barra debe su dinamismo y su auge al mundo de la automoción, esta inmensa zona prácticamente no poseía ninguna infraestructura de transporte colectivo para conectarla con el resto de la ciudad. En ese sentido, los Juegos Olímpicos van a permitir mejorar la conexión de Barra de Tijuca gracias al transporte público. Las inversiones realizadas para los Juegos Olímpicos suponen también una oportunidad para reequilibrar la ciudad y remodelar su centro histórico abandonado durante décadas. La operación Porto Maravilla revitalizará el corazón de la ciudad, instalará en el muelle que otrora recibía a los transatlánticos el Museo del Futuro, añadirá líneas de tranvías y rediseñará los espacios públicos. Se trata de una ambiciosa operación que ha buscado, a diferencia de acciones pasadas, salvar del naufragio el corazón de esta antigua y hermosa ciudad. ¿Cuál será el futuro de esta ciudad polimórfica? ¿Seguirá indefinidamente la expansión urbana? ¿Se añadirá una nueva zona a las 4 zonas ya existentes? ¿Resistirá la identidad común a la galopante demografía, a las contradicciones sociales y la persistente crisis económica? De esta ciudad, barroca en muchos sentidos, decían con razón sus primeros visitantes que parecía el paraíso en la tierra. Hoy, a pesar de sus dificultades, sigue siendo así. Deseamos que logre conservar su imagen de escaparate de Brasil y que sus habitantes se sigan sintiendo orgullosos de ella. Terrestre, la capa que se encuentra bajo la corteza, formó los continentes. Las rocas adoptaron una nueva forma y algunas se erigieron y formaron los picos que admiramos hoy en el paisaje. Este lejano episodio geológico dio como resultado este fantástico paisaje que tanta fama ha dado a la ciudad. Asimismo, dejó en la superficie formaciones rocosas que permitieron durante siglos la construcción de edificios. En mitad del siglo XVI, los franceses, seducidos por esta bahía también protegida, instalan aquí una pequeña colonia, la Francia Antártica, muy a pesar de los portugueses, que se consideraban los amos y señores de este territorio. El 15 de marzo de 1560, los navíos portugueses atacan a las posiciones francesas apostadas en la isla de Vilgañón. Los franceses deben refugiarse en el continente, donde resisten durante varios años. Cuando en enero de 1502 un grupo de navegantes portugueses entran en esta extraordinaria bahía, creen estar penetrando en la desembocadura de un río, y por ello bautizan este lugar como Río de Janeiro, es decir, el Río de Enero. Ese río nunca existió, pero desde aquella fecha su nombre es sinónimo de sueños mágicos. El Cristo en lo alto del Corcovado, las playas de arena fina, los surfistas, el carnaval. Hay un sinfín de postales que atraen aquí a los turistas. Pero Río también es una compleja megalópolis, una ciudad tentacular tan extensa que sus propios habitantes la han dividido en 4 zonas. Por un lado está la zona sur. Es chic y se corresponde con el Brasil carioca del siglo XX. Algunas de sus playas tienen fama mundial como Copacabana o Ipanema. Luego está la zona centro, en la bahía de Guanabara. Es la cuna de la ciudad. Este río colonial durante largo tiempo sede de la capital de Brasil. Pero para algunos geólogos como Marcelo Motta hay que remontarse mucho antes para comprender los cimientos de Río. Para él, esta ciudad es nada menos que un monumento geológico.
Podemos decir que Río de Janeiro es un gran monumento geológico. Aquí la gente vive en medio de unas formaciones rocosas únicas en todo el mundo. Así como el Gran Cañón, el Himalaya y los Alpes son únicos, las formaciones de Río de Janeiro también lo son. Los habitantes de Río emplean la palabra morros a la hora de referirse a estos relieves que rodean su ciudad. Algunos de estos morros no tienen nombre, como la mayoría de las formaciones en las que anidan las favelas, y otros son muy famosos, como el Morro de Pan de Azúcar. Su historia es tan antigua como la del Océano Atlántico. Hace 130 millones de años, el océano empezó a abrirse paso y los continentes se resquebrajaron. En ese momento, el manto... En 1565, el rey de Portugal, Don Sebastián, se decide a enviar directamente al militar Estácio de Sá a la bahía de Guanabara para expulsar definitivamente a los franceses y fundar una ciudad real que se convertiría en la ciudad de San Sebastián de Río de Janeiro. La ciudad, fundada por los portugueses al pie de Pan de Azúcar, es un campamento militar cuyo fin es expulsar a los franceses. Tras varios crueles enfrentamientos, Mem de Sá, que entonces era gobernador general de Bahía, regresó a la bahía de Guanabara y transfirió la ciudad desde Morro de Pan de Azúcar a lo alto del Morro del Castillo. Ahora no lo podemos apreciar, pero era un lugar bastante seguro, que disfrutaba de una posición muy estratégica para controlar la entrada. Brasil apenas despierta interés entre los turistas. La zona norte se desarrolló hacia mediados del siglo XIX, al mismo tiempo que Río se iba industrializando. Aquí se concentra la mayoría de los habitantes de Río y las mejores escuelas de samba. La cuarta zona de Río es la zona oeste. Fue la última en nacer y es inmensa y moderna. ¿Se trata quizá del Río del mañana? Una ciudad nueva con un desarrollo estratosférico. ¿Logrará Río conservar su delicado equilibrio entre el paisaje y la expansión urbana? ¿Y entre las cuatro zonas que la componen? ¿Conseguirá esta ciudad, otrora capital de Brasil, seguir siendo uno de los puntos de atracción de América del Sur? Las respuestas las encontramos sin duda en su singular historia. La historia de Río de Janeiro empieza con la llegada de los portugueses a la bahía de Guanabara en el siglo XVI.